Puedes conocer de Dios, pero no a Dios. Y entender esta diferencia cambió radicalmente mi vida desde el momento en que tomé la decisión consciente de que necesitaba conocer personalmente al Espíritu Santo. Si no me conoces, mucho gusto. Mi nombre es Lina Giraldo y estoy 100% comprometida contigo a buscar tu mejor versión de la mano de Dios. Este es el primer episodio de Faith Talks, un espacio creado para que estemos íntimamente hablando de lo que más me apasiona y es Dios, el Espíritu Santo, vivencias que he vivido, valga la redundancia, y cómo de verdad el Espíritu Santo puede revelarse no solo en mi vida, sino también en la tuya, y como tengo miles y miles de anécdotas por contarte, cosas que yo he hecho con Dios, manifestaciones sobrenaturales, pues bueno, he abierto este espacio para que nos podamos conocer. Es importante que sientas que es básicamente como si tú estuvieras en videollamada conmigo, así que ve y tómate un café si quieres escucharme tomándote un café, o ve y aprovecha y lava la loza mientras me escuchas. Estos espacios de Faith Talks son exclusivamente para que tú y yo estemos juntas o juntos, si hay hombres, en este tiempo para poder entender y comprender esa esperanza que el Espíritu Santo nos da. Y obviamente, ¿cómo no iba a iniciar estos episodios o el primer episodio hablando de mi mejor amigo, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es definitivamente esa persona, porque sí, es una persona. Vamos a hablar más adelante sobre eso, de cómo fue que específicamente pues yo tuve este encuentro personal que muchas veces lo anhelé y no lo encontraba, y muy probablemente yo nunca lo he encontrado aquí por YouTube, jamás. Yo siento que si estás viendo esto no es casualidad, y por eso pues bueno, quédate hasta el final. Ve aprovechando mientras me escuchas, aprovecha a hacer algo, tal vez oficio, a ver, tal vez adelantar un poco de trabajo, lavar la loza, no sé, pero estos espacios son exclusivamente para que tú y yo estemos hablando de esa esperanza que muchas veces no vemos en estas redes sociales, y permitir que el Espíritu Santo sea el primero y el centro para mí es demasiado fundamental. Así que por eso, como tú eres mi amix y eres más que bienvenida, y si no me conoces acá, bueno, obviamente te dejo a ti todas las redes sociales antes de empezar plenamente con mi historia. Y claramente ahí en las redes sociales nos vamos a ver tú y yo casi que diario, así que nos vemos en las demás redes sociales. Listo, me pongo cómoda porque esto es una charla deliciosa. Me encanta contar porque esto incluso hace parte de mi testimonio. Ahora, si quieres que te cuente el testimonio en otro Faith Talks, tranqui, lo podemos hacer. Cuéntame en los comentarios si lo hacemos, pero aquí vamos de una. Empezamos con toda. Listo. Resulta que hay un momento en mi vida en que, aunque yo conocía de Dios, es decir, yo llego a los pies de Cristo no por mi familia, sino por una amiga del colegio. Me lleva a la iglesia. Luego, si quieren, les cuento exactamente el testimonio de cómo Dios se reveló y me habló audiblemente, porque esa es otra historia para contar. Pero Dios se reveló de una manera tan sobrenatural que en mi vida, que ahí empecé a tomar una decisión radical de, ok, Señor, te voy a seguir a partir de hoy. ¿Listo? Yo venía de un tiempo alejada del Señor. Yo estaba jugando. Esa es la realidad. Yo estaba jugando con Él. ¿Y cómo uno juega con Dios? Jugar con Dios básicamente es, yo me la pasaba en fiestas, me la pasaba en rumbas, como decimos acá en Colombia, pero los domingos, así yo iba un sábado en la noche a la fiesta, yo llegaba amanecida, y llegaba a la casa, me bañaba y salía el domingo a levantar las manos, y así era constantemente mi vida. Hasta que hubo un momento en que Dios me dijo, no quiero que juegues más conmigo. O te vas para el mundo o te quedas conmigo, pero no me interesa que seas tibia. Y ahí yo tomo la decisión radical de empezar a seguir a Dios. Sí, o sea, como que sí, le digo no a todo, le digo no al mundo, le digo no a mis deseos pecaminosos, y decido seguirte a ti. Y empieza ahí entonces esa temporada mía en la que yo empecé como a tomar seriedad, sí, como que de una u otra manera yo empecé a decirle a Dios, ¿sabes qué? Anhelo de verdad que tú te manifiestes en mi vida, anhelo sentirte si de verdad tú existes, porque pueda que yo haya escuchado mucho de ti, pero
no te has presentado como un Dios personal a mi vida. Y lo sentía y no quería quedarme ahí. Ahora, otra cosa que yo veía un montón es que habían personas, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero hay demasiadas personas como que llegan a la iglesia por primera vez y literalmente ya sienten la presencia del Espíritu Santo, caen por su poder o son libres y hay tantas cosas y suceden un montón de cosas que uno dice, Dios mío, Dios sí es sobrenatural, pero mi pregunta constante era, ¿por qué tú te muestras en ellos y no en mí? Porque hay personas que vienen del mundo destruidas, con su vida súper mal, y la primera vez que llegan a la iglesia sienten tan contundente la presencia del Espíritu Santo que no pueden soportar ni siquiera estar de pie y caen tal vez de rodillas o caen acostados y sienten esa magnificencia y ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y por qué no a mí? Y ahí era cuando yo más anhelaba profundamente el Espíritu Santo, pero no lo sentía así. Entonces yo empecé a hacer lo que más o menos como me decían que hiciera. Entonces, bueno, listo, vas a empezar a leer la Biblia. Y empecé a leer la Biblia y aunque había cierta revelación, yo quería algo más. Y ahí empieza la historia real de cómo conocer personalmente al Espíritu Santo. Porque yo siento que hay como escalas o niveles espirituales. Hay ese nivel, ese primer nivel espiritual en que la persona, ok, recibe a Jesús, decide recibir a Jesús y es automáticamente salva y va a ir al cielo y cuando muera pues no va a ir al infierno, bla, bla, bla. Que eso es lo básico. Y está bien, o sea, y es por gracia, no por nuestras obras. Y a mí me parece que eso es maravilloso, porque Dios en medio de su misericordia nos muestra su amor, aún mostrándose con su gracia misericordiosa, pero qué duro es poder tener en nuestra vida solamente que vivir así y no buscar y anhelar más de Él. Y eso era lo que yo quería, como, Señor, si ellos se sienten sobrenaturalmente y sienten cosas hasta físicas, porque yo no lo puedo sentir. Y empecé a preguntarle al Espíritu Santo, o sea, sí siento esa paz, sí tengo ese sentimiento cuando voy a la iglesia de llorar, sí siento un montón de cosas, pero quiero sentirte más allá, o sea, no solamente quiero que seas ese Dios, solamente de leerte en las mañanas, leer la Biblia en las mañanas y sentir paz y ya, sino, quiero sentirte físicamente. Y le empecé a decir específicamente eso al Señor y anhelaba, o sea, anhelaba la presencia y me preguntaba por qué otras personas lo sienten, incluso sin ellas pedirlo, y yo no. Y fue en ese momento en que decidí en entrar en intimidad profunda. Y ahí entra mi versículo favorito y te lo voy a leer a continuación porque es ese versículo que yo digo, Dios mío, amo ese versículo por el simple hecho de que ese versículo fue el que me abrió los ojos espirituales para poder entender, para poder comprender cómo necesito estar en un nuevo nivel espiritual, pero ¿cómo hago? Resulta que Mateo 7:7, te lo voy a leer específicamente, dice así. Se llama, el título es La oración y la regla de oro. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Uf. O sea, ahí va hasta el versículo 8. Claro, para mí leer ese versículo era como, listo, tú me estás diciendo, pide y se te dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y empecé a pedir, listo, voy a pedir entonces la presencia del Espíritu Santo, voy a pedir que te me manifiestes físicamente. O sea, no quiero esa paz, o sea, sí la quiero. O sea, si quiero esa paz como que de oro y demás, o si quiero ese sentimiento de ganas de llorar por su gracia y misericordia, pero anhelo esa manifestación física tan real que yo después pueda decir, para mí es imposible decir que Dios no existe porque se manifestó sobrenaturalmente en mi vida. Y ese anhelo empezó a transformarse en un fuego ardiente en mi corazón. Y ahí empecé a entrar en profundidad. En esa temporada yo estaba en la universidad y yo estudiaba en la noche. O sea, mi horario más o menos era como de 6 de la tarde a 10 de la noche. En esa temporada yo no tenía un trabajo específicamente con horario o en oficina. En ese momento, yo no sé si le he contado esa historia, pero en ese momento yo vendía tenis. Entonces yo vendía tenis, tenía una página web de tenis, entonces yo manejaba básicamente mi tiempo.
Y yo le dije a Dios, voy a entrar en profundidad y voy a anhelarte tanto que no me voy a lo Jacob, no me voy a ir hasta que me bendigas. Y empecé durante un mes a buscarlo ardientemente. Oraba de 3 a 4 horas diarias aproximadamente. Lina, demasiado, sí. O sea, para esa época no lo sentía tan largo, porque cuando tú te sumerges en la presencia de Dios, pueden pasar horas y lo sientes como minutos. Pero yo duraba 4 horas, 5 horas diarias, porque yo lo que hacía era levantarme a las 3 de la mañana y de ahí me quedaba 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, hasta las 9 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, y le daba y mi única oración era, Señor, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate a mi vida, manifiéstate. Me dices en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Bueno, te estoy pidiendo aquí en un mes entero, levantándome todos los días a las 3 de la mañana, orando horas y pidiéndote a ti una manifestación sobrenatural. Hoy puedo decir que ese tiempo fue el tiempo más espectacular que he vivido en mi vida hasta el día de hoy, espiritualmente hablando, porque Dios me reveló en medio de la intimidad cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Mas sin embargo, aunque me reveló muchas cosas, seguía buscando esa manifestación sobrenatural. Finalizando más o menos el mes, en que yo decido como, ok, voy a... O sea, si, digamos, no sé, si de 30 días iba en el día aproximado 24, ejemplo. No sé, estoy dando un número súper aproximado. El día 24 me levantó a las 6 de la mañana. Yo ya había entrado ya en una disciplina en que yo le decía al Espíritu Santo, yo me acuesto a las 8 o 9 de la noche y tú me despiertas. Y el Espíritu Santo todos los días me despertaba a las 3 de la mañana. Pero igual yo seguía pidiéndole, o sea, mi petición inicial era manifiéstate físicamente. O sea, yo quiero que tú te manifiestes físicamente. Tal vez me dé miedo, sí, pero quiero que te manifiestes físicamente. Así como, porque por ejemplo... Me acuerdo mucho que yo estaba en un parque y eso me dio mucha más hambre de pedir esto. Estaba en un parque y me encontré con una persona, con un hombre que tenía, o sea, que caminaba, él tuvo como un problema de trombo y tenía la mitad del cuerpo sin paralizada, pues entonces solamente se podía mover con la otra mitad del cuerpo. Entonces él iba al parque, hacía sus terapias. Y un día hablando con él, él me dice, a mí Jesús desde pequeño se me presentó y yo le decía, ¿y tú qué hiciste para que se te presentara? Me dijo, nada, solamente estaba ahí sentado y yo quiero eso, o sea, yo quiero eso, porque si te lo estoy pidiendo tanto, no me lo das, Dios, ¿por qué? Y fue en ese momento en que, ahora sí, retomamos, o sea, cierro paréntesis, retomamos a la historia. Yo estaba en el día más o menos 24, ya casi finalizando el mes. Y me levantó a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo me despertó a las 3 de la mañana y yo empecé a orar. Resulta que, imagínate mi cama, esta es mi cama de soltera, y yo oraba como acá arrodillada, o sea, mi cama y yo oraba acá arrodillada. Yo estaba como a 20 centímetros de la cama, es decir, no estaba tocando la cama y yo oraba y oraba. Imagínate esta situación, 3 de la mañana, 3:30 aproximadamente. El cuarto totalmente oscuro. El cuarto totalmente oscuro. Y yo siento que alguien entra a la habitación y se sienta en la cama. Escuché exactamente cómo hizo. O sea, como que cuando escuchas cuando una persona se sienta en la cama y se escucha como el peso. Listo. Yo estaba arrodillada con los ojos cerrados. ¿Tú crees que yo quería abrir los ojos? ¿Tú crees que eran las 3:30 de la mañana, totalmente oscuro, y yo quería abrir los ojos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo no quería abrir los ojos. Yo, Señor, estaba orando cuando siento, obviamente no abrí los ojos y siento que alguien se sienta. Y mi oración automática fue, ok, Señor, si esto es un Chucky, un demonio, trae temor. Trae mucho temor y haz que yo me salga de este cuarto, por favor. Pero si eres tú, Espíritu Santo, yo te pido que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no traigas temor. ¿Por qué le pedí eso? Nuevamente nos vamos a la Biblia. Cuando Jesús hace la transfiguración o cuando Jesús resucita, Él se presenta varias veces a los discípulos
Y siempre ellos se asustaban, pero de una Jesús les decía, hey, no teman, como tranqui, keep calm, como no temas. Y yo decía, ok, tú, tú eres Jesús, tú eres Dios. Tú, Espíritu Santo, tú eres Dios. Ok, si eres tú, quita el temor. O sea, quita el temor. O sea, racionalmente el temor tendría que estar. O sea, 3:30 de la mañana, a oscuras, se acaban de sentar en mi cama. Y sé que hay una persona ahí. Racionalmente debería estar muerta del miedo. Pero en ese momento llegó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí el Espíritu Santo entendí que él anhelaba tanto mi presencia, anhelaba tanto que habláramos, que él no se resistió a manifestarse y sentarse ahí a escuchar. Y lo único que yo sentía en ese momento, esa primera vez que lo sentí, era: continúa hablándome, continúa orando, me deleito en ti. ¡Guau! ¡Guau! O sea, sentir eso y empezó, y después de eso, bueno, ya, digamos que fue el día 24, el día 25, 26, 27, 28, 29, 30, se empezó a repetir cada madrugada. Luego, leyendo la Biblia, empecé a entender que el Espíritu Santo era aquella persona que tiene voluntad, también tiene sentimientos. Voluntad, ¿por qué? Porque Él da los dones según como Él quiera, no como según la persona, no. Él da los dones a cada persona como Él quiera, es decir, Él tiene voluntad, pero también tiene sentimientos. La palabra también dice: no contristéis al Espíritu Santo. Él también le duele. Y sabes, hoy puedo decir que el Espíritu es mi mejor amigo y es como un niño pequeño, tan delicado que, imagínate como un niño de 3 años, que si tú lo hieres, él va y se esconde y llora. Y así es cuando el Espíritu Santo se contrista. Y me duele en el corazón pensar eso, porque el Espíritu Santo a veces lo distorsionamos tanto que simplemente lo vemos como un elemento más de la Trinidad. Y ya, pero Él es el que está aquí con nosotros. Incluso la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios Padre está en su trono. Jesús está sentado a la derecha de Él. Pero quien está aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Y a veces no somos conscientes de la maravillosa obra que Él está haciendo en nosotros. Entender que el Espíritu Santo no es una energía o ese fluir o ese olorcito rico o esa atmósfera, no, sino que el Espíritu Santo es una persona, porque una persona tiene voluntad y una persona tiene sentimientos, solamente que es una persona sin cuerpo físico. Cuando tú entiendes eso, tu perspectiva de Dios cambia automáticamente, tu perspectiva del Espíritu Santo cambia automáticamente, porque, ok, ya entiendes que es esa persona, ese mejor amigo que tú puedes tener y sentirlo todo el tiempo. Ahí empecé a investigar muchísimo más sobre el Espíritu Santo, quién era, cómo era. Empecé a hundirme literalmente en la palabra de Dios, en entender qué es lo que dice la palabra, y en efecto, Él es nuestro abogado, Él es el que clama por nosotros con gemidos indecibles, pero aún más aquel que se contrista. Pero también el que nos da los dones. O sea, Dios mío, hay tanto, tanto, tanto por aprender del Espíritu Santo. Pero hoy sí te explico y te cuento esto porque si en alguna vez o algún momento, o si sientes en este momento que muchas personas dicen: es que Dios me habló, Dios se manifestó, Dios hizo. A veces Dios no es que no lo quiera hacer contigo, sino simplemente no se lo has pedido con un fuego ferviente en tu corazón. Y permitir eso es permitir que el Señor haga cosas maravillosas en su vida. Ahora, a partir de ese momento, empiezo a investigar y me encuentro con un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Y es maravilloso. O sea, me transforma la manera totalmente y radicalmente de cómo es realmente el Espíritu Santo, como ese amigo, como, Señor, anhelo, anhelo. Y desde ahí mi tiempo devocional dejó de ser esa carga y se empezó a convertir en ese deleite sobrenatural que necesito
todos los días y mi relación con el Espíritu Santo se transformó por completo. Así que si estás viendo este video, claramente no es casualidad. Este Faith Talk es básicamente hablándote exclusivamente de mi mejor amigo, de aquel que aboga por mí, de aquel que se contrista cuando actúo mal o cuando me olvido de él. Y te lo quiero presentar. Y te lo quiero presentar y quiero decirte, Él está esperando por ti en este tiempo. Y la única cosa que necesitas realmente es recibir a Jesús en tu corazón. Recibirlo y creer que el Espíritu Santo habita en ti y pedirle, Señor, manifiéstate. Quiero que transformes mi vida. Quiero que transformes mi manera de actuar, mi manera de ser. Y te prometo que Él lo va a hacer. Porque fíjate en esto, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y hoy Dios también lo puede hacer contigo. Así que sin más, si quieres conocer muchísimo más específicamente al Espíritu Santo, mi consejo, sumérgete en la Biblia. En la Biblia está absolutamente todas las respuestas que tenemos sobre Él. Estoy 100% segura, está súper detallado todo lo que Él puede hacer en tu vida. Eso por un lado. Por otro lado, para quienes quieren estar en la membresía que tenemos junto a mi esposo, hay una sección exclusiva que se llama Fe. Y hay una clase donde habla específicamente sobre el Espíritu Santo. Hay tanto por hablar de mi mejor amigo, que ni una clase me alcanza para hacerlo, más sin embargo trato de condensar todo para que tú puedas conocerlo personalmente. Igual, si tú dices, Lina, no puedo estar en la membresía, no importa, o sea, esto no se trata en que tienes que sí o sí estar en la membresía. Para mí lo importante es que tú tengas esa sed constante y fuego ardiente de buscarlo a Él. Porque créeme, las respuestas todas están aquí en la palabra de Dios. Así que sin más, este fue nuestro primer capítulo del inicio, de la introducción de esta maravillosa sección, Faith Talks, una sección exclusivamente para dar esperanza y fe en este tiempo. Amigos, Dios bendiga tu vida y nos vemos en otro Faith Talks o en otro video de YouTube. No te olvides seguirme en todas las redes sociales para que nos veamos casi que a diario. Un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.